el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de un tema que creemos que lo sabemos. Hay veces que creemos saber algo, pero quiero decirte, si crees saber algo y no lo haces, no lo sabemos. Podemos entenderlo, pero si no lo hacemos, ¿de qué sirve? De veras. Entonces, el día de hoy te quiero seguir hablando acerca de la fe y de las obras. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 6, la fe sin obras ¿es qué? Es muerta. Así es. Entonces tiene que haber obras. Y entonces mucha gente dice, interpreta, pues échale ganas. Tengo que hacer cosas. Pero quiero decirte, hay diferentes clases de fe. Muchos de nosotros, la razón que estamos aquí es porque tuvimos fe, pero fe para salvación. Amén. Sabemos y le pedimos perdón al Señor Jesús. Le invitamos que entrara a nuestro corazón. Y hubo un nacimiento nuevo. Eso no se puede existir sin fe. Pero fue fe para salvación. Y muchos de nosotros hemos creído en el Señor y hemos sido salvos. Gloria al Señor. Pero luego el resto de nuestras vidas seguimos viviendo como todo el mundo. Te voy a poner este ejemplo. Los discípulos 3 años siguieron a Jesús. Escúchame, dejaron el trabajo. Dejaron a su familia. Siguieron a Jesús. ¿Se puede decir que eran cristianos? Pues unos cristianazos. Siguieron todo lo que ellos hicieron. Siguieron a Jesús. Dejaron trabajo. Dejaron familia. Y sabes, vieron milagros, prodigios, vieron resucitar a los muertos, vieron la multiplicación de los 4,000 panes, de los 5,000, vieron también a Jesús caminar sobre el mar, vieron tantas cosas. Y todavía no creían. Y uno dice, siguieron a Jesús, pero todavía no tenían fe en Él. Todavía no creían en Él. Y eso es exactamente lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Podemos tener fe para salvación. Pero así como los discípulos, si tú miras Marcos capítulo 16, dice la palabra de Dios que el Señor resucitó. Y les dijo antes que resucitara, yo voy a ir a Galilea, ahí me los encuentro. Y no creyeron. Vinieron las mujeres y le dijeron, Jesús ha resucitado. No creyeron. Vinieron los caminantes de Emaús y le dijeron, Jesús ha resucitado. No creyeron. Y luego se presentó a los discípulos y el Señor les reprochó. Y luego vino, y cuando vino, faltaba un discípulo. ¿Quién era el discípulo que faltaba? Tomás. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Ver para creer. Pero es cristiano. Siguió a Jesús por 3 años. Caminó con Jesús por 3 años. Vio los milagros por 3 años. Y seguía diciendo, ver para creer. Hay algunos de nosotros que tenemos años como cristianos. Y seguimos diciendo, ver para creer. ¡Wow! ¿Cuál era el problema con los discípulos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Te fijas cómo batallamos? Pues los discípulos también batallaron. Y el problema, dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que no hemos sabido hacer. Sabemos ser salvos por la fe, pero no sabemos vivir por fe. ¡Wow! Porque no hemos entendido la diferencia entre la fe y la ley y las obras. Por eso es que el día de hoy quiero seguir compartiéndote esto para que podamos entender. Te voy a decir, los discípulos habían crecido y que con lo único que tenían, ¿y qué era lo único que tenían? La ley de Moisés. Y así creyeron. Y así fueron educados.
¿cómo hemos sido nosotros educados a saber entre el bien y el mal? ¿Sí o no? ¿Y qué es el bien y el mal? Es la ley. Es eso, el bien y el mal. Y entonces, ¿cómo hacemos las decisiones entre el bien y el mal? ¿Y por qué? Eso es la ley. Por eso, desde la semana pasada hablábamos acerca de la fe y las obras. Hablábamos de la ley y también ahora en qué debemos confiar: en la gracia de Dios, en el regalo de Dios inmerecido. ¿Y quién es la gracia? Jesús. Ahora poniendo nuestra confianza en Jesús, eso es la gracia. También hablábamos acerca de la relación de entre la ley y el creyente. Ahora, ¿cómo tenemos que trabajar la ley? Y ahora como creyentes en fe en el Señor Jesús. Eso hablábamos la semana pasada. Si quieres, lo puedes encontrar en YouTube o en Mundo de Fe McKinney, la predicación de la semana pasada, y escúchala si no viniste. Y eso te va a ayudar para poner las bases de lo que te estoy mencionando, de la verdadera fe ahora como cristiano. Ahora, y precisamente para entender esto, te quiero dar otros 3 puntos el día de hoy. Quiero decirte el propósito de la ley. ¿Para qué fue la ley? ¿Para qué Dios puso la ley? Fíjate esto: si Dios no pide que el hombre se justifique por las obras de la ley, entonces la pregunta es: ¿por qué dio la ley? No se llega a Dios a través del mapa. El mapa es la ley. Ahora el guía no es el mapa, es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos lleva, es el que nos lleva. Entonces, precisamente, ¿para qué dio la ley? O sea, ¿para qué dio el Señor el mapa? Entonces, ¿para qué lo dio? Número 1, Dios dio la ley para mostrar la condición pecaminosa. Sin ley no sabemos que somos pecadores. Pero Dios puso la ley para mostrarnos cómo realmente somos. Cómo pecamos delante de Dios. En Romanos 3:19 dice de esta forma. Si lo pueden poner, por favor. Dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito, o sea, el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Para esto el Señor puso la ley. Para mostrarnos nuestra naturaleza. Para mostrarnos de que somos culpables delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más la gracia de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, para eso fue dada, para demostrar al todo el mundo que somos culpables delante de Dios, enseñar la condición del hombre. Te voy a decir, ¿por qué mucha gente no viene a Dios? Hay gente que se cree mucho, se cree muy buenos. Es más, pasa cosas y se creen más buenos que Dios. ¿Sí? Yo no sé por qué Dios permite esto. Si es Dios, que Él mueva. ¿Por qué? Yo, si siendo humano, yo sé cómo arreglar las cosas. ¿Y Dios? ¿Te fijas? Que hay esa superioridad. El de que uno, en las mentes finitas que uno tiene, la persona supone de que es mejor que Dios y sabe el antes, lo que está pasando y el después. Y entonces se hace decisiones o se forman opiniones. Pero, y por eso, ¿necesito a Dios? No, yo me he encontrado con personas que dicen: yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido esto. Que sin ley, que la ley es para demostrar que todos son culpables,
que todos, yo soy culpable, tú eres culpable. La ley, eso es lo que demuestra. Ahora, número 2, referente al propósito de la ley. El segundo propósito de la ley es que Dios dio la ley para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad para cumplirla. Dice eso, pero no lo puedo hacer. Hay una incapacidad de nosotros. No sé si tú te has fijado, que nada más se dice que se haga esto y no lo hacemos. Dice, vete por aquí, te vas por acá. No hagas esto. ¿Por qué? Si lo empiezas a hacer. ¿Te fijas? Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, el de que no podemos cumplir. Yo recuerdo que desde niño, mi papá me decía que hiciera una cosa y yo hacía lo contrario. Y me decía, yo no sé, tú no eres Treviño, eres Contreras. Porque siempre me das la contra. No, disculpen los Contreras ahí. hay personas con el apellido Contreras, no. Pero recuerdo desde chico mi padre diciéndome eso. ¿Por qué? Porque me decía una cosa y yo trataba de hacer otra cosa. Porque es la naturaleza. Por eso hay una incapacidad de cumplirla. En Romanos 7, del 18 al 25 dice esto la palabra. Vamos a leerlo todos, por favor. Romanos 7, 18. Comenzamos leyendo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora sí hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Cuántos se identifican con este versículo? ¿De veras? Todos. Si no levantaste la mano, también, yo te la levanto por ti. No puedo evitar hacer lo que está mal. Verso 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios ha despertado un amor, un deseo. Amén. Amo, y aquí Pablo decía, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Verso 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Eso dice la Biblia? Sí, esto dice en esta traducción. Soy pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos libra? El Señor. Él es el que puede. Él es el Jesucristo basta, el que es más que suficiente. Dáselo fuerte ese aplauso de gratitud. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Aquí nos damos cuenta que hay una lucha. Y cada uno, si eres un cristiano, estás en esa lucha. Amén. Pero es la lucha entre la ley del pecado, de lo que nos gusta hacer, de lo que, de las cosas que nos apartan de Dios. Entonces, por eso la ley fue dada al hombre para que viera nuestra incapacidad para cumplirla. Y número 3, la ley fue dada para pronosticar y anticipar la venida del Señor. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de la venida del Mesías. Amén. Y que Él iba a cumplir lo que tú y yo no podíamos hacer. Él cumplió la ley. En Gálatas 3, 21 y 24 al 24, todos juntos vamos a leer esta porción. Desde el 21 comenzamos. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva,
nosotros podríamos hacernos justos ante Dios para obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. O sea, la libertad solamente es en Jesús. No es a través de portarnos bien. No es a través de nada más venir a la iglesia, de hacer diferentes ritos. De veras, yo conozco personas que han hecho eso y se convierten en cristianos religiosos, cristianos nada más, que si tú logras un éxito en algo, volteas y a todo mundo criticas. Porque no lo hacen como yo lo hago. Y esa es la forma correcta. Y se convierten en cristianos legalistas, religiosos, que nada más están apuntando los errores de cada uno de nosotros. Aquí la palabra de Dios nos dice todos. No hay ni uno que no seamos culpables. Amén. Entonces todos necesitamos de Dios. Entonces, y la promesa de la libertad, que en el verso 22 dice, la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Verso 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. El camino de Cristo. Por eso la fe es no tan solo para recibir a Cristo para salvación, sino ahora para vivir para Cristo. Y para ahora entonces no vivir por las obras, no vivir por la ley, entre el bien y el mal. Ahora estoy viviendo para Cristo. Y dice, y por fe, verso 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Fuimos declarados justos para Dios no por medio de las obras de justicia que hayamos hecho. Ya se pagó. Bueno, fuimos declarados justos por medio de la fe. Amén. Entonces, por eso precisamente la ley fue dada para llevarnos a Jesús. Y Jesús es, en la fe en Jesús, es nuestra salvación para vida eterna, pero es la única forma para poder vivir en libertad y poder vivir la verdadera vida cristiana. En el número 4, acerca de para qué fue dada la ley, el cuarto punto en esto te quiero decir, Dios al dar la ley quiso mantener a Israel como una nación separada. Separada de los demás, separada del mundo, para que viera una diferencia entre el mundo y el pueblo israelita. El Señor les pidió que no se mezclaran en sus relaciones como parejas, que no hicieran nexos con otros países o con otras naciones. Mira lo que dice Gálatas 3:23. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Entonces, primeramente tuvimos la ley, pero la ley, pues, como dice solamente el bien y el mal, nos mantenía esclavos en cierta forma, nos mantenía, aquí dice como en custodia protectora, nos tenía limitados. Y en Números 23:9 dice esto, desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo, fíjense lo que dice, en Números 23:9. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Dios puso a Israel como un pueblo apartado entre las otras naciones, para que vieran la diferencia. ¿Para qué? Para que no se mezclaran. Y una de las cosas que todos los pueblos que no eran israelitas, te voy a decir, eran politeístas.
¿Qué significa politeístas? Tenían muchos dioses. Solamente Israel tenía un solo Dios. Amén. Nada más. Y todos tenían figuras de sus dioses. Mientras que el pueblo de Israel no hay forma, ni semejanza, ni nada que se le compare. Entonces era un pueblo aislado, un pueblo separado. Ahora, ¿el pueblo vivió aislado o separado? No. No, y por eso se metió a través de todo el tiempo en problemas. Entonces, esto hizo la ley para traer separación. Eso vino a ser la ley, como te estoy diciendo, para que el hombre se diera cuenta de su incapacidad de cumplir la palabra de Dios. Y el siguiente punto que quiero decirte es que el único Cristo cumplió la ley. Él fue el único que cumplió la ley exactamente. La palabra de Dios dice que vivió toda su vida y no cometió ni un solo pecado. Ni un solo pecado con el pensamiento, ni un solo pecado con la acción, ni un solo pecado con cosas que debió de haber hecho y no hizo. Él hizo todo lo que tenía que haber hecho. Ni un solo pensamiento fue pecado. ¡Wow! Entonces Cristo cumplió la ley. Número uno, en Cristo cumplió la ley con su inmaculada justicia, siendo nacido de mujer, judío y bajo la ley. Él era hombre, él nació en una pareja judía. Y los dos de la tribu de Judá. Eran de la tribu de Judá, tanto José como María. Creció bajo la ley y la cumplió. Mira lo que dice Gálatas 4 y 5. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Fíjate lo que dice. Nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Dale un aplauso de gratitud. Él nos adoptó, Él cumplió la palabra de Dios, Él cumplió la ley. ¿Y para qué? Para darnos esa libertad de ser esclavos de la ley y ahora seguir al Señor. Entonces Él cumplió la ley también, no tan solo con su nacimiento, no tan solo con su forma de vivir, aún Él cumplió la ley con su muerte. Con su muerte. En 1 Pedro 2:22 dice también esto, la palabra. Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. ¿Te acuerdas que le insultaban? Él no respondía. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. No los veía mal y decía, no, te me las vas a pagar. No, eso decimos tú y yo, pero él no decía eso. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa, me encanta esto, dice, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Eso, por sus heridas. Entonces, todo eso hizo el Señor en su nacimiento, en su vida y en su muerte. Y también Jesús cumplió, y lo dice con todas las profecías que hablaban de Él. Él cumplió absolutamente cada una de las palabras proféticas que se profetizaron desde el principio. ¿Sabes cuál fue la primera profecía? Está en Génesis capítulo 3, cuando dice acerca que de la mujer, acerca que le herirá. ¿Qué dice la palabra? Que le herirá le pisará la cabeza y ella le herirá en el calcañar. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Entonces,
En Lucas 24:44 dice esto. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él cumplió todo lo que estaba escrito de él. Amén. Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Y por último, entonces si vemos la ley, que la ley nos lleva a Jesús, que la ley nos demuestra que somos pecadores, que por la ley ninguno de nosotros nos salvamos. Entonces, ahora la pregunta es, y el sexto punto, el tercer punto que quiero decirte el día de hoy es la verdadera justicia. Entonces, ¿cómo le hacemos para vivir la vida cristiana? Ahorita al iniciar esta reunión y este mensaje les mencionaba, podemos tener fe para salvación, pero vivimos la vida cristiana. Ver para creer. Estaba el día de hoy platicando con mi esposa y platicando de unas conversaciones con otros pastores. Y estábamos, ¿te acuerdas que nos dijo esto este pastor o esta pastora? Y estábamos viendo y sus palabras de ese pastor o de esa pastora eran esto. No lo dijo de esa forma, pero lo que estaba diciendo es ver para creer. Y uno dice, pero es pastor. Es para todos los cristianos. Que podemos recibir a Cristo, pero todavía vivimos de esa forma. Ver para creer. Y que es lo bueno o lo malo. Pero el día de hoy te quiero presentar, y por último, la verdadera justicia. Si la fe, entonces, dice, ahorita les también decía, la fe sin obras es muerta. Amén. Eso dice la palabra. Pero si la fe para salvación no se expresa por las obras de la ley, no se expresa por tantas cosas que hagamos, escúchame, no se expresa con la expresión que decimos, échale ganas. Porque muchas veces esas ganas, ¿de dónde provienen? De mis ganas, de mi esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las obras por las que se expresa verdaderamente nuestra fe? ¿Cómo? ¿Y cuáles son las acciones apropiadas que debemos esperar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes que profesa una fe sincera en Cristo? Entonces, ¿cuáles son las obras que tengo que venir? Te voy a decir, para la gente común y corriente, yo recuerdo desde niño, la obra de caridad era ayudarle a la viejita a pasar la calle. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de eso que decían? Esa es una obra de caridad, esa es una buena obra, wow. Ahora muchas buenas obras pueden decir, pues ya vine a la iglesia. Y he escuchado de personas, vine a la iglesia y ya cumplí. Es obra de la ley. Eso no sirve de nada. Ya cumplí. O sea, ya la hice. No es porque vengas a la iglesia. Entonces, ahora, ¿qué es necesario venir a la iglesia? Claro. Pero no de esa forma. Entonces, la justicia de la ley precisamente se cumple en nosotros. Dice cómo se cumple a través de que ahora no lo hacemos por nosotros mismos, sino lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos cuando somos llenos del Espíritu Santo y a través de la muerte y condenación del pecado por Cristo en la cruz. La forma de vivir es vivir por fe, es vivir también en el Espíritu. Creyendo, siendo llenos del Espíritu. Te voy a decir, mira cómo y te decía, todos los discípulos vieron todos los milagros y seguían sin creer. Pero en el capítulo 2 de Hechos, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo llenó, ahora se levantó un Pedro, los discípulos, y enfrente de un auditorio de un lugar de más de 3,000 hombres, él se levanta y predica. ¿Qué había pasado en él? Ya había tenido 3 años con Jesús y nada había pasado, seguían incrédulos. Ya habían visto la muerte y la resurrección de Jesús.
Y todavía después de la resurrección de Jesús, y la Biblia dice que se le aparece por 40 días a los discípulos después de su muerte. Y todavía les dice en el capítulo 1 de Hechos, quédense en Jerusalén porque todavía no están listos. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ya tenían 3 años siguiendo a Jesús. Ya habían visto la muerte. Ya habían visto la resurrección. Ya habían hecho tantas cosas y todavía no estaban listos. Por eso tú puedes tener varios años viniendo a la iglesia y todavía no estás listo. ¿Qué es el ingrediente que necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser guiados por medio del Espíritu Santo. Dale un aplauso de gratitud. Ser guiados por medio del Espíritu Santo. Entonces, te voy a decir ahora, entonces la justicia de la ley se describe, y quiero describir en Mateo 22, del 35 al 40. Y quiero que me acompañes a Mateo 22, del 35 al 40. Todos juntos, vamos a leer esta porción, por favor. Dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Ahora el Señor no te dice, fija tus ojos en los mandamientos. Mira, trata de ser bueno. Trata de cumplir los mandatos del Señor. Ahora el Señor te está diciendo, todo lo bueno se resume en 2 cosas. Ama a Dios y ama a tu hermano. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¿Qué es las obras de la fe? Es el amor. Que lo hago por amor. Por eso lo hago. De eso se trata. Entonces es amar a Dios y al prójimo. En 1 Timoteo 1, del 5 al 7, quiero que lo pongan, por favor. Miren lo que dice Timoteo. Todos juntos, vamos a leerlo. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor. Ese es el propósito. Porque ahora no es ser bueno, no es tener la salvación. El propósito, aquí Pablo lo está diciendo a Timoteo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Te acuerdas de la fe? La demostración de la fe es el amor. Las obras de la fe es el amor. Que ame a Dios y que ame al prójimo. Esa es la demostración. No es el acelere, no es el activismo, no es tantas de esas cosas. Ahora, ¿y el amor? ¿En qué se demuestra? Es más que un sentimiento, es más que una emoción. Acuérdense, la palabra amor, si quieres una palabra que identifique o que sea que identifique la palabra amor, es esta. Amor es entrega, es entregarse a Dios y entregarse a la gente, es lo que dice. ¿Y por qué lo hacemos? Eso es amor, porque amamos, porque estamos llenos. Y entonces, en la fe sincera, entonces, te voy a decir, el apóstol Santiago, en la epístola de Santiago, la llama a esto la ley suprema. Ahora, ¿cuál es la ley suprema?
Es el amor. Mira lo que dice en Santiago 2:8. Dice, por supuesto hacen bien cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley. El día de hoy no es que tú seas bueno o que yo sea bueno. No es que hacer obras. No, es amar. Y te voy a decir, el verdadero amor es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto. Algunos dicen frutos, y son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Dicen, son los frutos, pero ahí dice fruto. Algunos dicen, el fruto es el amor con 8 características del amor. ¿Cómo lo quieras tomar? Pero, ¿cuáles son las obras? Que el Señor muestre en mi vida el amor. ¿Cómo? A través del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y templanza. Escúchame, y esos son el fruto no mío, no tuyo, es del Espíritu Santo. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces, por eso el Señor quiere que ya no andemos por obras. Ya no andemos nada más entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo tenemos que andar en amor? Pero para recibir ese amor tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el último pasaje que quiero que vean conmigo, Romanos 5:5. Todos juntos vamos a leer este versículo. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, se recibe el amor que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir, y para vivir por fe, y para vivir amando a Dios y a las demás personas. Por eso te quiero decir, si tú quieres agradar a Dios portándote bien, nunca lo vas a poder hacer. Y por eso tenemos vidas derrotadas, fracasadas. ¿Qué es lo que debemos de recibir? Señor, yo no puedo sin ti. Lléname de tu Espíritu Santo y lléname de tu amor. Y ya que me llenes de tu Espíritu Santo y que me llenes de tu amor, entonces te amo con todo el corazón, me entrego a ti y me entrego a otros. Es imposible que si eres lleno del Espíritu Santo, si eres lleno, vas a amar. Si vas a amar, eso se va a manifestar porque te sale, porque eso no es tuyo, se desborda. ¿Y para qué es? Para bendecir a los demás. Eso es la fe y las obras. ¿Cuáles son las? Porque las otras son obras de la carne. Obras también, obras, nuestras propias obras de justicia que para el Señor son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que el Señor realmente aprecia? Señor, te necesito. Lléname de ti. Lléname de ti. Y al llenarme de ti ahora, quiero servirte y servir a los demás. Esa es la verdadera vida cristiana. Eso es vivir por fe. Si no caminamos en fe, es eso, llenos del Espíritu Santo para poder amar. Por eso, y al amar, nuestras vidas van a ser útiles, van a ser de bendición, realmente, porque eso es lo que la gente necesita. Termino diciéndote esto, ahorita te decía, mas el fruto del Espíritu, es un fruto. Y cuando vemos un árbol frutal, el fruto es para el árbol
El fruto es para que alguien coma de ese fruto. El fruto no es para él. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amor, no es para nosotros, es para dárselo a otros y para bendecir a otros. ¿Sabes qué? Para tener paciencia a otros. Hay veces que no le tenemos paciencia a la gente. No le tenemos paciencia al esposo, no le tenemos paciencia a la esposa, no le tenemos paciencia a los hijos. De que cuántas veces te lo tengo que repetir y no lo haces, cabezón o cabezona. Y empiezan todos los argumentos y todos los y todas las cosas que existen, y ya me tienes harto. No hay paciencia. ¿Qué necesitamos? Lléname, Señor, de tu Espíritu. Lléname más de ti. Y al llenarme, ¿qué voy a hacer? Voy a perdonar, voy a bendecir, voy a amar. El verdadero amor es eso. Señor, aunque este no entiende, aunque sea duro de cabeza, pero Señor, no le tomes en cuenta. Bendícelo, Señor. Bendícela. Wow, estamos amando. No estábamos pidiendo, Señor, quítamelo, que le caiga un rayo encima. Señor, que un carro que pase y se lo lleve. No, ya no son de eso. Qué hermoso, qué hermoso que cuando en una ocasión en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había pecado y el Señor le dijo a Moisés: ahora yo los voy a terminar. Estoy hablando en forma personal, como los voy a terminar. Y Moisés se levantó: no, Señor, por favor, no lo hagas. Se lo merecen, pero no lo hagas. Para que tu nombre, para que tú no digan que los sacaste aquí para destruirlos. Señor, no lo hagas. Que se levantó un Moisés, y que era intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Sabes qué es eso? Amor. Amor. Que él estaba amando a un pueblo degenerado, a un pueblo que no se lo merecía, a un pueblo idólatra. Y todavía Moisés está dice: Señor, por favor, ten misericordia. Por amor. La única razón que tú y yo podemos estar aquí es porque ninguno de nosotros no lo merecemos. Es por el amor de Dios, por su misericordia. Pero qué tremendo que Dios muestra su amor para con nosotros. Y luego nosotros somos tan duros muchas veces con la gente. Si la gente no hace lo que yo quiero, lo que yo digo, como yo veo las cosas, entonces empezamos a calificar: no es cristiano, es bien mal cristiano, yo no quiero saber nada de la persona. ¿Y qué dice el Señor? Ama, ama. Pero Señor, no se lo merece. Yo no te estoy diciendo que se lo merece. Ama. ¿Y qué necesito para amar? Porque no puedo. Pídele perdón porque no amas, y porque en lugar de eso quieres venganza, y porque en lugar de eso tu corazón está lleno de amargura y de resentimiento. Pídele perdón al Señor y pide que el Señor te llene del Espíritu Santo. Eso es amor. Y al llenarte del Espíritu Santo, ya no les vas a tomar en cuenta los errores que han tenido en contra tuya, sino porque ahora tenemos que regirnos no por las obras de la ley, sino por amor. Bien claro. Y ese no es tu amor, no es mi amor, es el amor de Dios. El Espíritu Santo trae ese amor en nuestras vidas. Por eso te voy a decir, ahorita estábamos cantando: bebe del Señor, Jesucristo basta. Él es más que suficiente, porque Él, al llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, nos está llenando de amor.
Y al llenarnos de amor ahora le servimos a Él, le seguimos a Él y servimos a la gente, servimos a todas las personas, lo merezcan o no lo merezcan. Ya no es por eso, no puedo hacer otra cosa sino amar, porque el amor de Dios está en mi vida. Ponte de pie, por favor.